¿En qué consiste el proyecto cloud que está desarrollando Wolters Kluwer España? Fundamentalmente en cambiar toda nuestra suite de soluciones software para la nube. ¿Por qué? Porque queremos poder dar cosas que el software on-premise, o sea, instalado en local, no puede ofrecer. Por ejemplo, soluciones colaborativas. Soluciones, me refiero a que puedan intervenir en ellas diferentes tipos de usuarios. Imaginemos, por ejemplo, una asesoría fiscal que esté haciendo la contabilidad en nombre de sus empresas, pero determinados apuntes contables de muy fácil data entry, como puede ser la introducción de facturas, a lo mejor la puede delegar y hacer la propia empresa desde su oficina. Quedaría esa información automáticamente grabada en la base de datos de la contabilidad y el asesor contable, como son soluciones colaborativas en la nube que puede acceder a ellas igualmente, puede finalizar sus declaraciones contables, presentar los modelos reglamentarios correspondientes y demás. De eso es de lo que hablamos con soluciones colaborativas. Nos permite también las grandes aplicaciones que tenemos ahora monolíticas, una gran nómina, una gran contabilidad, una gran declaración de sociedades, nos permite a lo mejor fraccionarlas en servicios funcionales más pequeños, invocables entre sí, o, ¿por qué no?, por terceros. ¿Por qué no pensar que una aplicación de un tercero pueda utilizar una parte de un servicio de una aplicación de Wolters Kluwer o viceversa? La ubicuidad de la nube nos permite ser llamados o llamar a cualquier módulo en este sentido. De ahí que empezamos no tanto a hablar de aplicaciones, sino probablemente mucho más de servicios. Finalmente, el concepto de ubicuidad nos ayuda mucho también a la movilidad. Ya no tenemos por qué pensar en un dispositivo como un ordenador de sobremesa o un ordenador portátil, puesto que el acceso, por ejemplo, a la nube puede estar en cualquier lugar mediante la red Internet. Cualquier dispositivo como tabletas, teléfonos móviles u otros pueden ser candidatos a utilizar nuestras aplicaciones o nuestros servicios. De ahí también que nuestros productos van a tener un cambio en el modelo de negocio y podemos orientarlos mucho más al pago por uso. Si yo ya no voy a de alguna manera distribuir una licencia de aplicación grande de software, sino que voy a poner a disposición un pequeño módulo funcional, utilizable e invocable, a lo mejor por terceros o por otros módulos míos, pues la retribución al uso de ese módulo va a ser pues por eso, por su consumo. Tantas veces lo llame, pues tanto voy a cobrar por ello. Con lo cual el modelo de negocio va a cambiar. Ventajas que esperamos como Wolters Kluwer tener con este proyecto cloud. Pensamos que nos tiene que permitir incrementar nuestra penetración de mercado y por lo tanto también nuestra cifra de ventas. Por varias razones. Bueno, la primera es por una simple modernización tecnológica, por el hecho de tener que cambiar toda nuestra suite de productos con las nuevas tecnologías adaptadas a la nube, pues ya vamos a hacer que sean pues, productos mucho más atractivos para el usuario. La modernización, en definitiva. Segundo, porque vamos a podernos dirigir a una mayor diversidad de clientes en tamaño. Vamos a poder ir desde clientes de tamaño mucho menor a los que tenemos actualmente, por el concepto que hemos evocado antes de poder diseminar nuestra oferta en pequeños servicios y en modalidades de pago por uso, y a la vez a clientes de mucho mayor tamaño, que a lo mejor no les va a requerir ahora tener que adquirir o invertir en grandes servidores, en grandes infraestructuras, puesto que toda esta carga va a quedar proveída por la propia nube. Finalmente, una tercera estrategia que nos puede dar el modelo colaborativo es que pensamos que nuestros asesores fiscales y contables pueden ser prescriptores de nuestros productos a las pymes que son clientes de ellos. Entonces, vamos a tener en el propio asesor un ayudante a la distribución de la venta de nuestros productos, permitiéndonos incrementar la penetración de mercado de los mismos. Esto en cuanto a puramente los productos que ofrecemos como negocio. Tenemos también como Wolters Kluwer otras ventajas ya a nivel interno, nuestros entornos de trabajo, nuestra fábrica de software, que tenemos más de 150 profesionales desarrollando aplicaciones, pues tenemos unos entornos de trabajo muy grandes, muy diversos, con una tecnología muy cambiante.
estamos manteniendo más de 20 aplicaciones en tecnologías diferentes, y entonces mantener los servidores de todo esto a nivel interno no deja de ser un coste y una complejidad importante. Cada vez más estamos transfiriendo nuestros entornos de trabajo a la nube, de modo que estamos confiando en todo el mantenimiento evolutivo de esos entornos de trabajo en empresas terceras, olvidándonos de actualizar parches de Windows, meter antivirus, nuevas versiones de sistemas operativos o lo que sea. Nos olvidaremos de esto y nos dedicaremos a programar. Por otro lado, no tenemos por qué estar costeando unos entornos de trabajo a lo mejor 24 horas al día si nuestra jornada laboral a lo mejor se basa solamente en 12 horas. Vamos a estar pagando en nuestros entornos de trabajo por el tiempo que estamos utilizándolos. Por otra parte, tenemos todo nuestro departamento de testing, con unas bases de datos de juegos de casos de prueba funcionales complejas importantes. También vamos a transmitir todo nuestro entorno de test a la nube para darle cierta ubicuidad. Esto nos puede permitir que nuestros equipos de testing no tengan por qué estar físicamente ubicados en la misma oficina y nos puede dar mucha ubicuidad para poder ejecutar el testing, sobre todo de las regresiones de nuestras versiones, de una manera mucho más sencilla y configurable. De hecho, en el concepto de cloud cada vez hay más 3 términos, vamos a hablar de cloud teórico ahora, que se están propagando: el SaaS, el PaaS y el IaaS. ¿Qué significa cada uno de estos términos? El SaaS es el Software as a Service, el PaaS es el Platform as a Service y el IaaS es el Infrastructure as a Service. Empecemos con el SaaS, que quizás es el que ha venido más rápidamente a nuestro mercado. El SaaS es el Software as a Service. Se trata de ofrecer aplicaciones, lo que antiguamente llamamos el software, en modalidad cloud, en nube, ya sea pública o sea privada la nube. Es decir, podemos poner como ejemplo una aplicación como la de A3 Equipo, que es una nómina en la nube. El cliente se olvida de servidores, se olvida de dónde se va a ejecutar, se olvida de todo, simplemente utiliza la nómina cada vez que quiera. Normalmente este tipo de soluciones son accesibles desde varios dispositivos, normalmente vía un thin client, un cliente ligero, como puede ser un navegador web, un simple navegador web. Algunas de las soluciones requieren de una interfaz de usuario mucho más complejo o manejan algunos dispositivos locales complejos como cajas registradoras, lectores de escáneres de información o lo que sea. En este caso, un navegador internet puede no ser suficiente y puede ser requerido una instalación en local de la aplicación en un ordenador local, lo que llamamos un Smart Client. Pero aún siendo instalado localmente, esa instalación puede realizarse de una manera dinámica y ser servida desde la nube. Quiere por ello decir que el software origen sigue residiendo en la nube. El usuario en este caso, en el caso del Software as a Service, no va a controlar la infraestructura, ni la red, ni los servidores, ni el sistema operativo, ni el almacenamiento, prácticamente ni siquiera la aplicación. La aplicación a lo mejor va a poder utilizar algunos pequeños setups de preferencias de usuario, cosas de poca monta, pero no va a tener ningún tipo de control sobre la infraestructura que la esté ejecutando. Ejemplos típicos del Software as a Service, que son muy conocidos, puede ser a lo mejor los clientes webmail muy conocidos por todo el mundo, el Gmail, el Hotmail, Dropbox, como un cliente esta vez no de aplicativo sino de almacenamiento, otros almacenamientos más complejos, más orientados a documentos como Google Docs, Salesforce.com como ya una herramienta de funcionalidad avanzada también ofrecida como Software as a Service, o el propio Microsoft Office, que está ofreciendo ahora su suite Office 365 en la nube, sin necesidad, por tanto, de tener que ser instalada en el ordenador local. El PaaS, la plataforma as a Service, es un caso distinto. Realmente, al usuario final que va a utilizar las aplicaciones o soluciones, le resulta transparente este concepto. No así a los desarrolladores de aplicaciones. La plataforma as a Service a los desarrolladores nos permite desplegar aplicaciones en cloud creadas con lenguajes, librerías, servicios y herramientas propias del proveedor de la plataforma. El usuario en este caso no va a controlar tampoco la infraestructura, ni la red, ni los servidores, ni el sistema operativo, ni el storage, ni siquiera la aplicación, excepto pequeños setups, exactamente igual que antes. ¿Vale? El usuario lo que sí controla son las aplicaciones que despliega, pero no el usuario de las aplicaciones, sino el editor de software.
sí vamos a poder controlar esas aplicaciones que desplegamos y algunos pequeños parámetros de hosting de la propia aplicación. Es importante que cuando escribo aplicaciones para una plataforma, que aparte de resolver la funcionalidad que requiera el usuario final, las aplicaciones se ocupen de otros temas que hasta ahora le habían sido ajenos, como por ejemplo el hacer autocheck de su propio estado de salud. Me refiero a que si la aplicación va a detectar, por ejemplo, que empieza a estar estresada porque tiene una alta concurrencia, ella misma de manera automática va a tener que ser capaz de instanciar en la PaaS un segundo, un tercer, un cuarto servidor de la aplicación de cara a ir desoxigenando el tráfico. Y al revés, cuando vea que los sistemas están ociosos y faltos de carga, va a tener que ser capaz de ir desinstanciando esos servidores de modo a contener el consumo de plataforma. Ejemplos, el más típico y paradigmático es el de Microsoft Azure. También Google y también Amazon tienen sus plataformas. Allí tenemos que escribir en el caso de Microsoft Azure, por ejemplo, tenemos que escribir nuestras aplicaciones en el entorno Microsoft.net, también vale Java o PHP, pero por ejemplo la base de datos no puede ser la SQL Server estándar, tiene que ser la SQL Azure, que tiene pues ciertas limitaciones o ciertas características propias de esta plataforma. Lo mismo le ocurre a Google con su Python, o con el Go, con el Java, etc. Finalmente, el IaaS permite provisionar el proceso, el almacenamiento, las redes, otros recursos donde desplegar cualquier software, incluyendo sistemas operativos y aplicaciones. Es decir, pongo en la nube mis máquinas o mis entornos, tal cual. El usuario no controla la infraestructura cloud, pero sí controla los sistemas operativos, el almacenamiento, las aplicaciones desplegadas. De alguna manera, el administrador de sistema del servidor que hoy en día tengo en mi oficina va a coger ese o esos servidores, los va a poner en la nube y los va a administrar igual, pero en la nube. Es una infraestructura como la que hoy tiene físicamente en la oficina, simplemente residente en la nube, y allí la va a administrar. Las más típicas son la de Amazon, Azure se apunta ahora al carro, hay otras como GoGrid, como FlexiScale, etcétera, etcétera.